Bien, y la ley 316 del 18 de agosto del 2022 ya fue publicada en Gaceta Oficial. Esta misma establece medidas para prevenir y regular el conflicto de intereses en el ejercicio de funciones públicas. Para hablarnos de esta interesante ley se encuentra ya con nosotros Gabriel Silva, él es diputado por la libre postulación. ¿Qué tal? Bienvenido a Next Noticias. Si enciende el audio, por favor, diputado, que no le podemos oír lo que está diciendo. Nos gustaría que comenzáramos con lo básico, ¿no? Con lo primero. ¿En qué consiste esta ley y qué es lo novedoso que trae para poder un poco evitar la corrupción en el país? Buenas noches. Sí, ahora sí. Diputado, Buenas noches, ¿me bienvenido. escucha? Sí, ahora sí, le escucho perfecto. Perfecto, sí tenía el audio encendido. Buenas noches a ustedes en NextTV y buenas noches a los que nos sintonizan. Le explico brevemente en qué consiste esta importante ley. Esta es una normativa anticorrupción, la cual vemos en muchos países que tienen bajos índices de corrupción, y lo que busca es que el funcionario público siempre, pero siempre piense en la ciudadanía, en el pueblo panameño, en el país, y no en sus intereses personales, ni los intereses de su familia, ni de sus abogados o donantes políticos. ¿Cómo lo busca hacer? Regulando el conflicto de interés. ¿Qué significa eso? De ahora en adelante, todos los funcionarios públicos de alta jerarquía, presidente de la República, magistrados, ministros, viceministros, diputados, alcaldes, etcétera, anualmente van a tener que declarar públicamente sus conflictos de intereses. Sus intereses, por ejemplo, acciones que puedan tener en empresas, trabajos que han tenido, dinero que han recibido, regalos que tienen y también inclusive de sus familiares cercanos. Ellos van a tener que hacer esta declaración pública ante una notaría y ante la ANTAI, y luego la ANTAI va a hacer un análisis, y si ve que un funcionario público está por cometer un conflicto de intereses, les va a advertir. Y si el funcionario público igual comete un conflicto de interés, entonces entran las sanciones. Sanciones como multas, sanciones como destitución e inclusive sanciones de cárcel. Quizás para entender un poquito más de qué trata esto, puedo darles un ejemplo claro de una situación que se pudo haber quizás prevenido si hubiéramos tenido una ley de conflicto de interés. Y es que tuvimos un caso evidente de conflicto de interés en donde un funcionario público, dos funcionarios públicos del MINSA, en medio de una pandemia, pusieron un stand, pusieron un local de venta de pruebas de COVID, Claro. exámenes de COVID, en el área de Taboga. Y eran funcionarios públicos que trabajaban en el MINSA justamente viendo el tema de la pandemia. Ahí hay un conflicto de interés, porque por una parte eres funcionario del MINSA, ves temas de la pandemia, pero por otro lado estás haciendo pruebas de COVID. Hay un conflicto por lo público y lo privado. En este caso se hubiera podido evitar. ¿Por qué? Porque estos funcionarios públicos, si esta ley hubiese existido, hubiesen tenido que haber hecho una declaración pública de sus conflictos de intereses. La ANTAI les hubiera avisado, oye, no, tú no puedes tener una empresa que hace pruebas de COVID, tú siendo un funcionario del MINSA que ve temas del COVID. Y si el funcionario igual hubiese hecho la empresa y comenzado a cobrar por esas pruebas, se le multa, se le destituye e inclusive sanciones penales. Ese es un ejemplo de cómo esta ley puede ayudar a reducir los casos de corrupción. Pero también se regulan otros temas muy importantes, como por ejemplo el tema de las contrataciones públicas, evitar que los conflictos de interés en las contrataciones públicas se den. Eso significa que, por ejemplo, donantes de campaña, que donan una campaña y luego se gana una contratación pública, ir eliminando eso. No solo donantes de campaña también, sino familiares. A veces que los familiares se ganan esas contrataciones públicas. Hay que ir eliminando eso, y esta ley también busca regular ese tema. Diputado, También déjeme, me acaba de mencionar algo importante y quisiera que me lo explicara un poquito mejor. Si hay un donante de campaña del presidente de la República, por ejemplo, y el contrato sería para un tema de, qué sé yo, salud o un ministerio específico, ¿entraría en conflicto de intereses por haber sido donante del presidente, de campaña del presidente, por ejemplo? Sí, estamos teniendo problemas nuevamente con el audio, diputado. ¿Me escucha? Ahora ¿Aló? sí, sí. Cuando ves la definición en la normativa, en mi opinión, sí entraría. Ahí la definición de conflicto de intereses te dice que tiene que ver con los familiares, los empresarios y los donantes. Y también la normativa habla que se debe eliminar, reducir los conflictos de intereses en las contrataciones públicas. Así que a mí me queda bastante claro de que entraría en ese caso los donantes de campaña. Ese es un Estaría tema diciendo importante. entonces También otro tema que me viene a estaría diciendo regular la entonces que normativa.
ningún donante de campaña, ni de diputado, ni de presidente, por ejemplo, podría estar haciendo contratos o participando de contratos con el gobierno. Va a depender del funcionario público y la contratación pública. Sí, porque, por ejemplo, quizás un representante de corregimiento o quizás un director de una entidad X no tenga nada que ver con la contratación que se pueda dar en otro ministerio o que se pueda dar en otra dirección. Claro. Es decir, va el ANTAI a tener que hacer un análisis para ver si las cosas conectan, ¿no? Porque, por ejemplo, si tenemos que un ministro de salud designado por el presidente va a hacer una contratación pública de un proveedor que fue donante del presidente en su campaña, hay un evidente conflicto de interés. Pero puede ser que tengamos un funcionario público de carrera que va a hacer una contratación pública y no tiene nada que ver con el presidente, y el presidente recibió una donación, entonces quizás ese caso no aplique. Va a depender caso por caso, pero yo sí te diría que los grandes donantes que se ganan los contratos en los ministerios, esos casos se tienen que empezar a reducir grandemente. Interesante. Iba a mencionar también otros aspectos que están dentro de la ley. Sí, para nombrarte 2 o 3 más adicionales, uno es que los funcionarios públicos no deben, de ahora en adelante, utilizar información privilegiada, es decir, información confidencial para su propio beneficio o para su beneficio de sus familiares, de sus donantes o de sus socios. Se entra a regular ese tema también. Se deja también claro que no solamente la ANTAI tiene la facultad de investigar, sino de oficio, sino que también los ciudadanos pueden denunciar ante la ANTAI si saben de algún conflicto de interés. Eso es importante porque al la declaración ser pública, los ciudadanos van a estar viendo conflictos de intereses y lo pueden denunciar. En fin, se establecen diferentes normativas, también habla del tema del nepotismo, el fenómeno de la puerta giratoria, disposiciones importantes que ayudan a combatir la corrupción. La ley no es perfecta, claro. se sacaron cosas en la discusión que ojalá no se hubieran sacado, pero creo que es un paso hacia adelante. Y sobre todo, también creo que es importante mencionarlo, esta ley no va a eliminar la corrupción de la noche a la mañana. Es un paso importante. Faltan muchas otras leyes anticorrupción por aprobar. Y también otra cosa, las leyes son buenas, son importantes, necesitamos leyes anticorrupción, pero al final del camino importa mucho la voluntad. Por ejemplo, si tenemos una ANTAI, una autoridad de transparencia, sin presupuesto, sin abogados, con un director o una directora sumisa al presidente, no se va a poder hacer nada. Entonces necesitamos estas leyes, por supuesto, pero también mucha voluntad política del ANTAI, órgano judicial, presidente y demás. Y precisamente iba hacia allá, diputado, porque menciona la importancia que va a tener ANTAI en que esta ley de verdad tenga algún efecto positivo y se vaya a dar de la manera correcta. Siempre escuchamos cuando hay proyectos así, de repente toda la buena voluntad o el espíritu de la ley, pero cuando se va a la realidad, viene la falta de presupuesto, viene que el puesto del ANTAI lo propone el presidente de la República, es también aprobado y ratificado en la Asamblea Nacional. O sea, se vienen un sinnúmero de cosas que tal vez podrían hacer que no surja el efecto que debe ser. Si la ANTAI en este caso no cumple su papel, ¿qué otra opción tenemos de repente los ciudadanos, ya que va a tener por lo menos por parte de los altos rangos, vamos a tener esas declaraciones de conflicto de intereses al ojo público? Muy buena pregunta, Made. Mira, en Panamá, esto es un problema que no solamente es sobre esta ley, sobre muchas leyes. Sí. En Panamá tenemos buenas leyes. Por ejemplo, hay una ley que establece que el 6% del PIB, del Producto Interno Bruto, tiene que ser destinado a educación en el presupuesto de la nación. Sin embargo, la realidad es otra. Y en muchos años hacia atrás, en muchos gobiernos no se ha cumplido con ese presupuesto destinado a educación. Y así hay muchas otras normativas que no se cumplen. ¿Y por qué no se cumplen? No se cumplen porque no hay voluntad, porque no hay ganas, porque no hay coraje. Entonces, en este caso del ANTAI, esto sigue siendo cierto. Si tenemos un ANTAI que no tiene presupuesto, que hoy no lo tiene, porque en Panamá se pierden anualmente alrededor de 500 millones de dólares en corrupción. Y sin embargo, la ANTAI tiene un presupuesto de un poco menos de 5 millones de dólares. Es decir, 500 al año se pierden en corrupción y la Autoridad de Transparencia tiene menos de 5 millones de dólares para operar. Tienen escasos abogados. Es decir, no tiene el personal necesario para poder ser combativo. Eso por una parte hay que arreglarlo, pero también hay que arreglar que la persona que está en la cabeza, hombre, mujer, director o directora, sea realmente una persona imparcial y que no dependa
de órgano ejecutivo, de la asamblea, sino que realmente sea independiente. Hay que cambiar cómo se designa esa persona en la junta, en la dirección del ANTAI. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer si, por ejemplo, supongamos que esta directora o la siguiente no quiere darle seguimiento a la ley, no la quiere aplicar y no tiene el presupuesto para hacer? Ahí entonces entra lo único que nos queda, y es que los ciudadanos presionemos. Como les mencioné, las declaraciones de conflictos de intereses van a tener que ser públicas, es decir, todos debemos poder ver esas declaraciones. Mañana, bueno, cuando la ley entre en vigencia, los ciudadanos deben poder meterse a una página web, pueden ir a cualquier notaría y preguntar dónde está la declaración de intereses del diputado Silva. Quiero saber qué empresas tienen, qué acciones tienen, qué contratos tienen, dónde está su familia trabajando. Y esa información la pueden tener los medios de comunicación y los ciudadanos. Y si ANTAI no hace su trabajo, la ciudadanía va a tener que presionar en redes sociales, en medios de comunicación, en las calles. Entonces, al final del camino, si la ANTAI no hace su trabajo, que obviamente no es lo ideal, la ANTAI tiene que hacer su trabajo, claro. Hay que respaldarnos en la ciudadanía y en la presión ciudadana. Ahora, esta ley fue primero vetada por el presidente de la República parcialmente, regresó a la Asamblea Nacional. ¿Qué cambios se hicieron para que aún con estos cambios se mantuviera la esencia de la ley? Claro, buena pregunta, Made. Para empezar, te diría, no olvidemos que el presidente Cortizo en campaña se comprometió con algo que se llama el reto por la transparencia, que era alrededor de 7 leyes anticorrupción que él dijo que iba a presentar en la Asamblea. Nunca presentó ninguna de estas normativas, sin embargo, dentro de las normativas que él dijo que iba a presentar había una de conflicto de intereses. En primera instancia, nosotros aprobamos este proyecto en 3 debates y llegó al Ejecutivo. Y el presidente entonces la vetó, es decir, dijo, hay artículos aquí que no me parecen. La gran mayoría de los artículos vetados, es decir, negados por el presidente, tenían que ver con forma, es decir, con texto, con redacción. Cosas sencillas, en vez de decir interés personal, tenía que decir interés particular. Esas son cosas estéticas que realmente, en mi opinión, no meritaba vetar el proyecto, pero bueno, en efecto lo hizo. Y también vetó algunos artículos por inconstitucional en cuanto a dobles sanciones. Ellos consideraban, yo creo que es un argumento válido, que tú no puedes ejercer dobles sanciones, no puedes imponer 2 sanciones al funcionario público que incurre en un conflicto de interés. En el proyecto anterior era la opinión de ellos que establecíamos que se le podía multar, destituir multar y destituir. Ellos dicen, no pueden haber 2 sanciones, tienen que o multar o destituir. Así que tuvimos que arreglar el proyecto de ley y poner, bueno, no se pueden poner 2 sanciones, o lo multan o lo destituyen. Pero eso no deja sin efecto la posibilidad de que esto se vaya a la esfera penal. Es decir, que se puede multar e inclusive después se la puede abrir un caso penal y si es el caso, inclusive terminar en prisión. Eso se arregló en la Asamblea y luego se aprobó en 3 debates, llegó al presidente y el jueves pasado él la firmó y la convirtió en ley de la República. Yo creo que hay que reconocer el trabajo del presidente en la firma, en la Asamblea Nacional también, pero no olvidar de que esto es una ley anticorrupción de las más de 10 que hay en la Asamblea esperando discusión y que justamente en estos momentos, donde estamos en una crisis económica, donde tenemos que buscar los recursos necesarios para educación, salud, medicamentos y demás, hay mucho donde se puede sacar con medidas anticorrupción, mucho que se puede recuperar. Así que esperamos y se podría mejorar incluso también el país. Nada más para finalizar, ¿cuándo entra en vigencia esto y lo reglamenta entonces ANTAI? La ley empieza a entrar en vigencia en 6 meses. Algunas personas me han preguntado, bueno, ¿por qué 6 meses? No va a ser ese tiempo que la gente va a utilizar para esconder las cosas. Yo entiendo esa preocupación, pero sin embargo se estableció 6 meses porque esto es una reforma en verdad profunda. Quizás es una de las leyes anticorrupción más importantes que se han aprobado desde la ley de transparencia en el 2002. Estamos hablando de que ahora más de 300 funcionarios anualmente van a tener que publicar y llenar documentos y la ANTAI va a tener que analizarlos y va a tener un proceso de multas. Es decir, hay que capacitar a funcionarios, establecer procesos, hacer formularios, toma su tiempo. Entonces, por eso establecimos un plazo prudencial de 6 meses para crear docencia, preparar funcionarios, equipar a la ANTAI. Eso por una parte en cuanto a la entrada en vigencia. Y la otra pregunta que me hiciste era en cuanto a la reglamentación. Ajá, correcto. Esta ley requiere una reglamentación, es decir, hay que detallarla mucho más. Eso no lo hace la Asamblea, eso lo hace el órgano ejecutivo. Y el órgano ejecutivo debe hacer esta reglamentación porque requiere una reglamentación junto con la ANTAI. Pero es importante que en esa reglamentación participe la sociedad civil organizada, los grupos anticorrupción que participaron en la
en esta propuesta, que me inviten a mí, que inviten a otros diputados interesados, porque no podemos dejar que en la reglamentación es donde entonces comiencen a enmañar procesos, a ponernos procesos claros, a crear impunidad. Así que tenemos que asegurarnos que la reglamentación sea lo suficientemente buena. Ahí está. Muchas gracias, diputado, por estar con nosotros hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias, Mada. Hasta luego y saludos a todos. Buenas noches. Gabriel Silva fue el proponente de esto, que ya es una ley que rige y tiene medidas para controlar el conflicto de intereses en nuestro país.